Estamos conversando con la profesora Olga Lobos del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Profesora Lobos, estamos conversando de bacteriología como concepto genérico. Y en la primera fase hablamos de la bacteriocina, y otro ámbito que ustedes han estudiado ha sido bacterias que, siendo comensales, es decir, que no causan infecciones en su lugar habitual, cuando se cambian de sitio, sí lo hacen. Y es el caso de un tipo de bacterias que son es probable que nuestros telespectadores alguna vez hayan escuchado, Escherichia coli, que causan vaginitis, ¿ya? ¿Qué característica puede tener una bacteria del tipo Escherichia coli para causar una vaginitis? ¿Por qué causan vaginitis la Escherichia coli, que es una bacteria, digamos, comensal? Claro, Escherichia coli es una bacteria que es parte de la microbiota del intestino de los seres humanos. Y está muy bien adaptada para vivir en el intestino, ¿ya? Sin embargo, cuando sale del intestino y utiliza otros nichos ecológicos, es posible que exprese capacidades de hacer daño o capacidades virulentas diferentes para adaptarse a este nuevo ambiente. Una bacteria que sale de su nicho normal para habitar otro ambiente distinto, otro sistema ecológico distinto, es capaz de causar daño siempre y cuando esté preparada para hacerlo, ¿ya? La bacteria sale de su ambiente normal, coloniza otro ambiente y allí genera daño, aun cuando en el intestino es una bacteria que es beneficiosa para nosotros. Pero solo en el intestino, saliendo de allí, ya se transforma en un patógeno. Y todas las cepas, es un concepto medio técnico, pero ¿todas las bacterias de Escherichia coli tienen capacidad para causar daño a nivel de vagina? No todas. En general, la bacteria Escherichia coli se caracteriza porque es muy receptiva a recibir información de otras bacterias, y esa información normalmente es para volverse más fuerte en un medio ambiente para poder adaptarse a ese medio. Ahora, cuando la bacteria no tiene esta capacidad de adaptación, no va a generar daño, porque no va a causar, por ejemplo, o no va a tener expresión de factores de virulencia. El factor de virulencia es aquello que le permite generar enfermedad, ¿ya? Entonces, si no tiene estos factores, no se va a adaptar, no va a causar daño. Pero si esta bacteria, nosotros decimos que es plástica genómicamente porque recibe información externa, ¿ya? Es capaz de recibir esta información y adaptarse a un ambiente ecológico nuevo, es probable que cause daño. Y desde allí surge una combinación de estos factores de virulencia, a la cual nosotros le llamamos patotipo, pato de patógeno, o sea, un tipo de bacteria patógeno. En este caso, Escherichia coli se transformaría en este tipo patógeno. Y si está en vagina, hablamos de vaginotipo. Ya. ¿Y ustedes, cuando identificaron en el estudio de muestras de pacientes con vaginitis, identificaron que algunas Escherichia coli que estaban causando infección allí, los estudios fueron a nivel de cultivo, a nivel del ADN de la bacteria, a nivel de algunas moléculas que secretaban la bacteria? ¿Cómo lograron identificar ese patotipo? Bueno, la propuesta nuestra es de que este es un tipo de Escherichia coli distinta a todo el resto que conocemos, ¿ya? Porque tiene un conjunto de estos factores de virulencia que ya los hemos definido como esta capacidad de hacer daño que tiene, diferente al resto de las Escherichia coli. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros que es distinta en torno a los factores de virulencia? Porque estudiamos sus genes. ¿Estudiaron los genes de esa bacteria? Estudiamos los genes, la estudiamos molecularmente. Ahora, desde el punto de vista, digamos, para efecto clínico, eso sería muy complejo, porque estudiar los genes en un laboratorio clínico no es un tema fácil, ¿verdad? O sea, sería, ¿esto quedó en investigación o existe la posibilidad de hacer alguna aplicación que pueda ser utilizada en un laboratorio en el futuro?
Claro, si nosotros seguimos estudiando y profundizando en el tema, por ejemplo, podríamos, soñando, inventar un kit de diagnóstico para esta bacteria. Es posible si nosotros encontramos la molécula exacta, distintiva, entre esta Escherichia coli y el resto, ¿ya? Podría hacerse eventualmente, bueno, y es un proyecto que nosotros tenemos en ciernes, lograr hacer un prototipo de kit para poder identificarla en forma rápida. ¿Por qué es importante identificarla? Porque una infección vaginal puede tener consecuencias tan graves como un aborto en una mujer embarazada, puede generar problemas en el feto y también en el recién nacido. Brevemente, antes de ir avanzando hacia el cierre del programa, saco de la bacteriocina y te saco de esta Escherichia coli con capacidad para desarrollar vaginitis. ¿Qué importancia tiene, a tu juicio, que las infecciones de distinto tipo, me refiero a bacterianas, puedan ser estudiadas en los laboratorios clínicos antes de utilizar los antibióticos? Como microbióloga me parece absolutamente relevante poder realizar estudios antes de realizar los tratamientos antibióticos. Porque hoy en día tenemos a nivel mundial un problema tan grave, tan severo como la multiresistencia. ¿Y por qué se ha producido la multiresistencia? Por el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Qué quiere decir eso? Que se aplica cualquier antibiótico frente a una infección bacteriana. Sabemos que las bacterias, ¿cierto?, solamente son sensibles a los antibióticos. Y a propósito de eso, tal vez para que nuestros telespectadores entiendan por qué es importante usar en forma adecuada y cuando está indicado los antibióticos y no la autorreceta, medicación, sí. Automedicarse. ¿De qué forma los antibióticos están siendo o se están seleccionando las bacterias a propósito de los antibióticos? ¿Qué hacen los antibióticos para efecto de la resistencia? Una bacteria que se expone constantemente a un antibiótico genera distintas vías de resistencia, distintas formas de sobreponerse al antibiótico. Eso es un tema bastante específico porque hay, por ejemplo, resistencias a nivel molecular, a nivel de diferentes blancos de acción de los antibióticos. Los antibióticos actúan en distintos lugares dentro de la bacteria, ¿ya? Entonces, las bacterias generan defensas frente a esa acción del antibiótico. De tal forma que para un próximo encuentro con antibióticos está preparada y ya el antibiótico no surte efecto frente a ella. El tema es que si las bacterias se siguen volviendo multiresistentes, no vamos a tener con qué hacer los tratamientos de ningún tipo de enfermedad infecciosa. Y ahí hablamos de las superbacterias. Bien, doctora Lobos, gracias por acompañarnos en esta entrevista y en una próxima oportunidad esperamos seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias, Iván. Es un agrado estar acá y poder comentar de temas que son cotidianos, pero que acercan a la ciencia a todos los espectadores. Estimados telespectadores, hemos estado conversando con la profesora Olga Lobos del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Ella es especialista en microbiología, especialmente en bacteriología, y en los últimos años ha trabajado en la búsqueda de bacteriocinas, las cuales son pequeñas moléculas del tipo proteínas, péptidos, que pueden controlar, regular el crecimiento de otras bacterias y podrían usarse como preservante en algunos alimentos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.